En esta parte quiero continuar con el mismo problema que mencioné en el video pasado y vamos a tratar de, eh, eh, como sería en inglés, address the elephant in the room, como tratar o hablar sobre el elefante que está en la habitación, que nuevamente las doctrinas cambian. Tenemos la teoría o doctrina de Adán Dios que fue enseñada por 2 generaciones, que va a estar dentro del templo, que pervive parte de la teoría de Adán Dios, que va a estar ligada con la poligamia, y la poligamia aún pervive en cierta manera, o hay rastros de ella en el templo. Entonces, sí cambia, ¿no? Nuevamente, la poligamia obviamente vino, se fue, hubo declaraciones de líderes que decían que los que no practicaban la poligamia no iban a poder heredar el reino celestial o tener la exaltación. Pero lo cierto es que cambiaron las cosas, la revelación, ¿no? Y precisamente muchos grupos fundamentalistas se van a separar, ¿no? Ellos se van a llamar los sucesores de John Taylor, ¿no? Porque ellos, y esto podemos hacer tal vez un video en específico de esto, pero muchos de ellos van a decir que John Taylor tiene una revelación que va a escribir y que debía de haber un grupo que mantuviera viva esta práctica de la poligamia solo para que no los persiguieran, y estos grupos fundamentalistas y esta revelación que hace poco la iglesia publicó. Pero bueno, no me quiero desviar, eh, pero precisamente parte de lo que estos grupos fundamentalistas van a alegar es que la doctrina inalterable de la pluralidad fue traicionada, y van a decir que precisamente los profetas cayeron de su llamamiento. ¿Por qué? Por haber negado y por haber traicionado esta doctrina inalterable. Pero, pero, la revelación fue reclamada para implementar la poligamia y para abolir la poligamia. Es decir, tenemos revelación para ponerla, pero también está la de Wilford Woodruff para abolirla. Entonces, tenemos la pregunta, ¿qué revelación gana? ¿Qué revelación tiene mayor precedente, la última o la primera? Y es un tanto más complicado el asunto, porque, por ejemplo, la poligamia va a ser implementada y rescindida, pero resulta que los orígenes de la prohibición de la poligamia no tienen afirmación de fundamento revelatorio. Es decir, si ustedes la leen, en realidad es más por una presión de afuera, por lo que le iba a suceder a la iglesia, por lo que para detener la práctica, que por algo en específico que Dios dijera que ya no, ¿no? Y esto tiene que ver incluso desde, por ejemplo, desde Brigham Young, que él era el gobernador territorial y era el profeta de la iglesia al mismo tiempo. Y otro ejemplo que vamos a tener va a ser el de la prohibición racial del sacerdocio, que ya lo he mencionado, que esta es tal vez un tanto más complicada porque fue implementada, también rescindida, pero resulta que los orígenes de la prohibición no tienen un fundamento revelatorio. Es decir, no, no existe una revelación para ello. De nuevo, tenemos una serie dedicada para eso en nuestro canal de YouTube que ustedes pueden ver, pero esto es para que vean que José Smith nunca lo reveló, no hay revelación de Brigham Young, no hay nada. Simplemente Brigham Young era el gobernador del territorio y era el profeta al mismo tiempo. Y parece que va a adoptar a estas teologías racistas del siglo XIX, que estaban fácilmente disponibles, que no eran únicas del mormonismo, que eran muy comunes en casi todas las iglesias. Y ya en 1930, Hugh B. Brown, canadiense, él creía que la negación del sacerdocio de los negros era incorrecta y trabajó para revertirla. Eh, Metió presión a la iglesia, habló con periodistas del New York Times para promover y presionar a la primera presidencia para remover esta restricción, que de nuevo nos muestra que en el quórum de los 12 no todo es color de rosa, no es como una unidad,
única, que no es que son hombres y cada uno tiene sus posiciones. Había unos que se peleaban, otros que no. Él se peleaba con Josephine Smith. Todo un problema que no puede ser tema para otro video. Déjamelo en los comentarios si te interesaría algo así. Pero bueno, David O'Mackey, por ejemplo, él también, él se refirió a la prohibición como una política en vez de doctrina, cuando de nuevo ya teníamos una publicación, una proclamación, donde se decía que era una doctrina por la iglesia. ¿Y qué va a pasar? En 1978 la prohibición va a ser rescindida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambia o no cambia? Y va a ser hasta marzo del 2013 que recién que la iglesia va a negar formalmente cualquier origen autoritativo. Yo recuerdo todavía haber visto en algunos manuales de instituto antiguos que trataban de usar algunas escrituras que se encontraban en Abraham, en esto para tratar de explicar el origen de la prohibición. Pero va a ser hasta marzo del 2013 que la iglesia va a negarlo de forma autoritativa, que va a decir, no hay revelación oficial, no hay nada. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, que para muchos miembros afroamericanos fueron privados de su dignidad, fueron privados de una participación plena. ¿Por qué? Por concepciones erróneas culturalmente heredadas de un líder. En este caso, de Brigham Young, y se fue pasando de presidente en presidente y que duró más de 100 años. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque va a representar un momento crucial de autoentendimiento y de autodefinición de lo que es o implica ser un santo de los últimos días, que es una institución humana de origen divino, que es atendida por hombres falibles, que está enraizada en liderazgo inspirado, autoritativo y profético. Gary Wills, él va a decir, o él va a hablar precisamente sobre la infalibilidad papal católica, y él va a decir que fomentó estructuras propensas al engaño. Y esto nos debe de servir a nosotros cuando queremos ver a los líderes de la iglesia, a los apóstoles y profetas sobre todo, como casi infalibles, como casi semidivinos, cuando la realidad está muy alejada de ello. Va a haber modificaciones doctrinales virtualmente imposibles porque no hay un mecanismo, hay una ausencia de mecanismos para tratar con el fallo revelatorio. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? ¿Hay un proceso o no hay un proceso de definir la doctrina? Así que déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.